Avanzando, vamos a llegar al tema petrolero. Y es uno de los elementos fundamentales de nuestra discusión el día de hoy. Estamos dispuestos a dar un debate nacional en este tema. Habría que señalar que sin lugar a duda el tema petrolero ha sido un elemento fundamental en el devenir económico y político de nuestra nación. La propio inicio de la Revolución Libertadora, así llamada, contra el general Cipriano Castro, la imposición de la feroz dictadura de Juan Vicente Gómez, el derrocamiento del presidente Medina Angarita y el golpe de Estado del año 2002, así lo ratifican. El tema del petróleo es un elemento fundamental para entender lo que ha sucedido y lo que habrá de suceder en nuestro país. Sin embargo, habría que entender algunos elementos. El asunto petrolero es un asunto de un conflicto internacional. Son los intereses de los países productores de petróleo, países productores y exportadores como Venezuela, en contra de los intereses internacionales de las grandes economías industrializadas. Nuestro pueblo debe reconocerse como miembro de un país que posee las reservas de petróleo más grandes del planeta, como miembros de un país con una extraordinaria perspectiva de crecimiento hacia el futuro. La política petrolera también tiene que ver de manera indudable a la soberanía nacional. Es un tema de soberanía. No hay nada más intrínseco a la soberanía que el petróleo. La soberanía es un concepto territorial y nos corresponde al pueblo y al Estado venezolano la justa administración y el disfrute de nuestros recursos naturales no renovables, como es el caso del petróleo. De manera tal que nuestro gobierno y nuestra política petrolera reivindica el derecho que tenemos como país petrolero a administrar la explotación de nuestros recursos, a desarrollar nuestra base de recursos en beneficio del pueblo, en beneficio de una distribución popular de la renta petrolera que nos permita entonces resolver los problemas estructurales que venimos arrastrando en el país. Sin embargo, es necesario, para entender con claridad todo lo que ha acontecido en los años del gobierno bolivariano, saber de dónde venimos, qué fue lo que sucedió con el sector petrolero en el país, qué fue lo que se desarrolló acá en los estertores de la Cuarta República de política petrolera, llamada, conocida abiertamente como la apertura petrolera. La apertura petrolera tuvo un desarrollo violento en nuestro país. Podríamos decir que sus bases se incubaron desde el mismo proceso de nacionalización que, como bien lo mencionara ese gran venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso, fue una nacionalización pactada, una nacionalización chucuta. A partir de que se captura por los intereses transnacionales, a partir de las cúpulas dirigentes de la vieja PDVSA, conocidas y proclamadas por ellos mismos como la meritocracia, comienza a desarrollarse contra los intereses del país una política profundamente antinacional y antipopular. La apertura petrolera tuvo varios ejes de acción, varios ejes de desarrollo que de forma simultánea fueron incubándose y desarrollándose para menoscabar los intereses del pueblo. El primero de esos elementos fundamentales fue la política de internacionalización. A partir de la crisis del precio del petróleo en los años 80, se creó la tesis de que Venezuela debía preservar sus mercados internacionales y la vieja PDVSA comenzó con una estrategia de sacar del control del Estado importantísimos activos. En la llamada política de internacionalización, que comenzó en el año 1983 con la adquisición de la refinería de la Beba Oil en Alemania. Seguidamente, ya a partir de los años finales de los años 80, el Estado venezolano cedió sus competencias en la fijación del precio del petróleo
y todos los negocios internacionales se basaron en masivos descuentos en el suministro a las principales economías industrializadas del planeta. Todo el sistema que se adquirió en el exterior y principalmente el sistema de Citgo adquirido en su totalidad por Petróleos Venezuela entre 1986 y 1998 se sostuvo fundamentalmente en base a los sacrificios fiscales en los que incurrió el Estado venezolano. Fueron descuentos masivos, descuentos de hasta $4 por barril, que los hemos registrado, los tenemos documentados y que significaron en todos los años de la internacionalización un sacrificio para la nación de 21.300 millones de dólares en el plazo de 1983 y el año 2003. Otro elemento fundamental de la apertura petrolera estuvo vinculado a la privatización de la propia empresa. A partir de los años 92 y hasta el año 95 se fueron celebrando en sucesivas rondas los distintos convenios de privatización de PDVSA, llamados arbitrariamente convenios operativos. En base a esa política se privatizó, de hecho, la producción petrolera que estaba reservada al Estado por la Ley de Nacionalización del año 1975. Se entregaron 500.000 barriles día de petróleo a la producción de empresas privadas nacionales e internacionales. En el marco de esa política se abatieron los principios fundamentales de nuestro régimen fiscal, es decir, nuestra soberanía impositiva. Estábamos perdiendo la soberanía para establecer regalías, para establecer impuestos, y en estos convenios operativos los privados no pagaban regalías y las empresas así conformadas pagaban un impuesto sobre la renta no petrolero del 34%. Hay que mencionarlo que en esos convenios operativos se introdujo por primera vez en la historia de nuestro país figuras que lesionaban nuestra soberanía jurisdiccional. Desde siempre en nuestro régimen legal concesionario, el Estado venezolano se preservó la soberanía jurisdiccional, es decir, todos los asuntos vinculados a temas de la soberanía, a temas de la actividad petrolera, tenían que dilucidarse en los tribunales venezolanos. La vieja PDVSA fue entregando, fue cediendo en esta soberanía jurisdiccional y fue donde entraron las figuras de los convenios operativos. Sin lugar a duda, uno de los elementos fundamentales del desarrollo de la apertura en contra de los intereses nacionales fue el tratamiento que la vieja PDVSA le dio a la faja petrolífera del Orinoco. Como ya hemos explicado, hemos denunciado desde los años 80, se estableció aquí la tesis de que la reserva más grande de petróleo del planeta no era petróleo, sino que era una reserva de bitumen natural. Por eso cambiaron los códigos, cambiaron todos los libros de reserva y hablaron a partir de ese momento de la faja bituminosa del Orinoco. ¿Cuál era la posición? ¿Cuál era la política? Escamotear al pueblo de Venezuela el valor de nuestro recurso natural a través de la determinación de la afirmación fraudulenta de que era una faja bituminosa. Todos los barriles de petróleo que ahí se produjeran no se iban a valorar de acuerdo al precio del mercado petrolero internacional, sino que se valoraban de acuerdo al precio del carbón. Y por eso fue que todos los proyectos asociados a la orimulsión se valoraban al precio del carbón. Para que tengan una relación, eran precios que estaban rondando los $4 por barril. Otro aspecto importante del tratamiento que le dio la vieja PDVSA y la apertura petrolera a la faja petrolífera fueron los convenios de asociación firmados y llamados por ellos mismos convenios, asociaciones estratégicas de la faja petrolífera del Orinoco. En estos convenios fue la máxima desarrollo del abatimiento de nuestro régimen fiscal y de nuestro régimen soberano. Se entregaron a las empresas transnacionales más de 600.000 barriles de producción de la faja petrolífera Orinoco. Se estableció una regalía de 1% y se estableció un impuesto
no petrolero del 34% y se estableció que Petróleos Venezuela, la empresa nacional, no podía tener participación mayoritaria en ninguno de estos proyectos y tuvo un promedio entre 30 y 33% de participación. La apertura petrolera tuvo nefastas consecuencias hacia nuestro país. El abatimiento del régimen fiscal, la disminución de la regalía, la disminución del impuesto sobre la renta, desmantelaron nuestro régimen fiscal. Nosotros hemos calculado, nosotros hemos podido, a la luz de los hechos, de lo que allí pasó, estimar que en términos absolutos la baja del ingreso petrolero fiscal para los 10 años que van de 1993 al año 2002, en comparación con los 17 años de 1976 al 92, fue de 34.000 millones de dólares, 3.400 millones de dólares anuales que dejó de percibir nuestro país y que tuvo tremendas consecuencias en el ámbito del desarrollo social, tremendas consecuencias para nuestro pueblo, para nuestros trabajadores. Fueron los años de la crisis de los años 80, de los años 90, fueron los años en que arrebataron las prestaciones a los trabajadores, fueron los años en que se cercenaron los elementos fundamentales de nuestro pueblo.